El eco de la humillación resonó en el mármol del Hotel Palace, atrapando a Alba en un silencio helado. La voz del empresario, un hombre inflado por la codicia y el fracaso, se clavaba en ella como un puñal, acusándola de una incompetencia que no era suya. «¡Inútil!», gritó, y la palabra quedó suspendida en el aire denso y perfumado del vestíbulo. Las miradas de los huéspedes, curiosas y despectivas, la desnudaron capa por capa, despojándola de su profesionalidad, de su nombre, de su dignidad. Cuando la mano áspera del hombre se cerró con violencia en su muñeca, exigiendo una compensación por su negocio frustrado, el mundo de Alba se contrajo hasta convertirse en un punto de dolor y vergüenza. Un instante eterno donde su aliento se ahogó en la garganta y el miedo le paralizó los músculos. Pero lo que sucedió en ese instante lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Alba, a sus 28 años, era una intérprete cuya vida transcurría en los márgenes de conversaciones ajenas. Traducía palabras, pero sobre todo intenciones, moviéndose como una sombra silenciosa entre hombres cuyo poder ella nunca podría aspirar a comprender. Su fortaleza no residía en la confrontación, sino en una resistencia callada, una capacidad innata para absorber los golpes del mundo y mantener intacto un núcleo de principios que nadie podía tocar. Vivía sola, en un pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, un universo de olores a especias y vida real que contrastaba violentamente con el lujo aséptico y depredador de los hoteles de 5 estrellas donde se ganaba el sustento, un sustento que cada día le costaba un fragmento más de su alma. El ambiente sonoro de su profesión era una sinfonía de poder y decadencia, el tintineo de copas de cristal cortado, el murmullo grave de negociaciones cerradas en susurros, el roce de la seda y la lana de trajes caros. Para otros, era el escenario del éxito, para ella, una jaula dorada cuyas barras eran la indiferencia y el desprecio velado. Se había acostumbrado a ser invisible, un mero canal para las voces de otros, y en esa invisibilidad encontraba una precaria forma de seguridad. Su rostro, a menudo pálido y fatigado, rara vez delataba la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Un océano de soledad contenido por la disciplina férrea que se autoimponía para sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para ella. Cargaba con el peso de una deuda que no era suya, una promesa hecha en el lecho de muerte de su padre, un hombre honesto aplastado por la deslealtad de sus socios. Aquella injusticia había marcado su juventud, forjándola en una coraza de responsabilidad y desconfianza. Cada euro que ganaba en esas salas opulendas era un paso más para liberar el nombre de su familia, un acto de rebeldía silenciosa contra el sistema que lo había destruido. Esta era la razón por la que soportaba las humillaciones, la arrogancia de sus clientes y la soledad de sus noches. No luchaba por ambición, sino por honor, un concepto que parecía extinto en los círculos por los que se movía, pero que para ella era el único pilar que la mantenía en pie. La opresión era una constante sutil, un aire viciado que respiraba a diario. No eran solo los gestos explícitos de desprecio, como el del empresario que ahora le atenazaba la muñeca, sino también las miradas lascivas, los comentarios condescendientes sobre su juventud o el hecho de ser mujer en un mundo de tiburones. Sentía la desigualdad de poder en cada apretón de manos, en cada orden disfrazada de petición. Su instinto de justicia, afilado por la herida familiar, la hacía hipersensible a cada abuso, a cada pequeña crueldad. Observaba a esos hombres jugar con destinos y fortunas como si fueran piezas de un tablero, y en su interior crecía una rabia impotente, una certeza amarga de que la balanza del mundo estaba irremediablemente trucada. Al regresar a casa, el silencio de su apartamento la envolvía. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de ausencias y de los ecos de las voces que había traducido durante el día. Se sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, sintiéndose una extraña en su propia vida. A veces, en la quietud de la noche, se permitía ser vulnerable, dejando que el miedo a no ser lo suficientemente fuerte la invadiera. ¿Hasta cuándo podría resistir? ¿Qué precio tendría que pagar por su integridad? Era en esos momentos de profunda soledad cuando su resiliencia se ponía a prueba, cuando recordaba el rostro de su padre y renovaba en silencio el juramento de no rendirse, sin importar cuán oscuro se volviera el camino. De vuelta en el vestíbulo del Palace, justo en el clímax de la agresión, algo cambió. No fue un sonido, sino la ausencia de él.
El murmullo constante del hotel pareció desvanecerse, absorbido por una quietud repentina y densa. Las miradas de los curiosos se desviaron del espectáculo, no por decoro, sino por un instinto primario de temor. Una sombra había alargado en la periferia, una presencia que alteraba el aire y ordenaba el silencio sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Alba, con la respiración contenida y el corazón martillándole en el pecho, sintió un frío recorrerle la espalda. El peligro había cambiado de forma, volviéndose más profundo, más antiguo y absolutamente ineludible. El amanecer en Lavapiés era un mosaico de olores y sonidos que se filtraban por la ventana entreabierta de Alba. El aroma del café recién hecho de la panadería de abajo, el murmullo de persianas que se levantaban con pereza y el eco lejano de una sirena. Su pequeño apartamento era un santuario de silencio y orden, un refugio contra el caos del mundo exterior. Cada mañana su ritual era el mismo: una taza de té negro, la mirada perdida en los tejados de Madrid y un breve instante frente a la fotografía de su padre, cuyo rostro sereno le recordaba el porqué de su sacrificio. Era una vida suspendida, un paréntesis de supervivencia mientras luchaba por saldar una deuda que manchaba el honor de su familia, una batalla solitaria librada en los pasillos dorados del poder ajeno. El trayecto en metro era su descenso diario a un infierno diferente, un río metálico y humano que la arrastraba desde la autenticidad de su barrio hasta el corazón financiero de la ciudad, donde la gente como ella solo existía para servir. Se aferraba a la barra, convirtiéndose en una isla de quietud en medio del empuje anónimo de la multitud, con la mirada fija en un punto inexistente para no cruzarse con los ojos vacíos de otros viajeros. En su bolso, doblado con precisión casi militar, llevaba el uniforme que la despojaba de su identidad, un traje sastre oscuro, sobrio y anónimo. No era una prenda de trabajo, sino una segunda piel que la obligaba a ser invisible, un disfraz para moverse entre gigantes sin ser aplastada por su indiferencia. En los vestuarios del personal del hotel, el aire olía a almidón y a las ambiciones contenidas de sus compañeras. El acto de vestirse era una transformación deliberada. Al abrocharse la chaqueta y mirarse al espejo, no veía a Alba, la joven que amaba los libros antiguos y los paseos bajo la lluvia, sino a la intérprete, una figura funcional, un instrumento cuya única valía residía en su precisión y su silencio. El reflejo le devolvía una mujer pálida, de ojos grandes y serios, una profesional entrenada para no tener opiniones, para no sentir, para no existir más allá de las palabras que fluían a través de ella. Era la armadura que la protegía, pero también la jaula que le impedía respirar. La opresión en su entorno laboral era una niebla constante y sutil. Su jefe directo, el señor Jiménez, era un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora, experto en el arte de la humillación velada. Sus comentarios, siempre disfrazados de consejos profesionales, eran pequeños dardos envenenados que minaban su confianza. «Recuerda tu lugar, Alba, eres un puente, no un destino», le decía a menudo, recordándole su condición de herramienta desechable. Soportaba sus desplantes con una dignidad estoica, respondiendo con una profesionalidad impecable que lo desarmaba y enfurecía a partes iguales. Sabía que cualquier muestra de debilidad sería utilizada en su contra, y había aprendido a convertir su vulnerabilidad en una fortaleza silenciosa. Las responsabilidades familiares eran el ancla que la mantenía atada a esa vida. Una llamada a media mañana de su madre bastaba para recordárselo. Su voz, siempre una mezcla de cariño y ansiedad, le preguntaba si había comido, si se abrigaba lo suficiente y, de forma indirecta, si había concebido algún adelanto. La deuda de su padre no era solo una cifra en un extracto bancario, era una sombra que se alargaba sobre el bienestar de su madre, una mujer frágil que había perdido la fe en el mundo. Alba le mentía con dulzura, asegurándole que todo iba bien, que pronto saldrían de aquello, mientras sentía el peso de esa promesa aplastándole el pecho, cada palabra una carga más en su conciencia. En los escasos momentos de pausa, sentada en una sala de espera vacía o mirando a través de los ventanales del hotel, Alba soñaba. No soñaba con lujos ni con poder, sino con una vida sencilla y anónima, en la que sus palabras le pertenecieran.
Se imaginaba regentando una pequeña librería de segunda mano en algún pueblo costero, rodeada del olor a papel viejo y salitre, donde el único sonido fuera el pasar de las hojas y el murmullo de las olas. Era un sueño tan vívido y doloroso que a veces tenía que cerrar los ojos con fuerza para no echarse a llorar. Esa vida paralela, ese universo interior, era su único escape, el lugar secreto donde su alma aún permanecía intacta, a salvo de la corrupción que la rodeaba. Su trabajo la convertía en testigo mudo de la decadencia moral de la élite. Traducía codicia disfrazada de estrategia, amenazas envueltas en cortesía y traiciones selladas con un apretón de manos. Escuchaba a hombres jugar con la vida de miles de personas como si fueran fichas en un tablero, y tenía que prestar su voz a sus mentiras, manteniendo un rostro impasible mientras su interior ardía de rabia e impotencia. Esta dualidad la estaba consumiendo lentamente. Por fuera era la intérprete perfecta, eficiente y discreta. Por dentro era una jueza silenciosa que anotaba cada injusticia, cada acto de arrogancia, alimentando un fuego de desprecio que la mantenía alerta y a su vez la aislaba del mundo. Aquel día su cliente era Ricardo Valdés, un empresario del sector inmobiliario cuya reputación le precedía. Un hombre vulgar, enriquecido por la especulación, que le trató desde el primer momento como un objeto decorativo. Durante la reunión, mientras ella traducía los complejos términos de una negociación fallida, él la interrumpió varias veces con comentarios sexistas sobre su apariencia que ella ignoró con profesionalidad gélida. La tensión en la sala era palpable, el aire denso con el olor a fracaso inminente. Alba sintió un escalofrío, un presentimiento de que la ira de aquel hombre, como una tormenta a punto de estallar, buscaría el pararrayos más cercano y vulnerable. Cuando los inversores extranjeros se levantaron y abandonaron la sala, sellando el desastre de Valdés, el rostro del empresario se transformó en una máscara de furia. Su frustración, violenta y descontrolada, necesitaba un culpable, y Alba era el blanco perfecto. La siguió hasta el vestíbulo principal del hotel, un espacio grandioso diseñado para exhibir el poder y el éxito, y allí, frente a todos, desató su veneno. La acusó a gritos de haber saboteado la negociación, de ser una incompetente, una simple niñata que no entendía de negocios. Cada palabra era un latigazo, una humillación pública que la dejó paralizada, expuesta bajo las luces doradas y las miradas de extraños. El eco de la humillación resonó en el mármol del Hotel Palace, atrapando a Alba en un silencio helado. La voz del empresario, un hombre inflado por la codicia y el fracaso, se clavaba en ella como un puñal, acusándola de una incompetencia que no era suya. «Inútil», gritó, y la palabra quedó suspendida en el aire denso y perfumado del vestíbulo. Las miradas de los huéspedes, curiosas y despectivas, la desnudaron capa por capa, despojándola de su profesionalidad, de su nombre, de su dignidad. Cuando la mano áspera del hombre se cerró con violencia en su muñeca, exigiendo una compensación por su negocio frustrado, el mundo de Alba se contrajo hasta convertirse en un punto de dolor y vergüenza, un instante eterno donde su aliento se ahogó en la garganta y el miedo le paralizó los músculos. La mano del empresario se apretó como un cepo de hierro, pero el dolor agudo en la muñeca de Alba fue eclipsado por un cambio súbito en la atmósfera del vestíbulo. Un silencio denso y pesado descendió sobre el mármol pulido, absorbiendo los murmullos y la música ambiental como un agujero negro. Las miradas curiosas se apartaron de ella, no por decencia, sino por un temor instintivo y reverencial. Una sombra se había materializado en la periferia de su visión, una presencia que no necesitaba alzar la voz para imponer su dominio. Era un hombre inmóvil junto a una columna, observando la escena con una quietud depredadora. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía contenida, una promesa de violencia controlada, que era infinitamente más aterradora que la furia desbocada de su agresor. Desde la distancia, Javier Serrano era una silueta de poder absoluto, tallada en la oscuridad de un traje italiano hecho a medida que no ocultaba la constitución atlética y letal de su cuerpo. Su rostro, de rasgos duros y elegantes, permanecía impasible, una máscara de control forjada en años de disciplina y brutalidad.
No había en él ostentación alguna, su autoridad no residía en joyas ni en gestos grandilocuentes, sino en la economía de sus movimientos y en la intensidad de una mirada que parecía capaz de despojar al mundo de sus secretos. A su lado, dos hombres de apariencia igualmente impecable y peligrosa permanecían en un estado de alerta discreta, sus ojos barriendo el entorno, listos para ejecutar cualquier orden con una eficiencia silenciosa. El rostro del hombre permanecía parado, un rostro tensión, una cara de poder. Sus movimientos eran regalados, pero controlados, una presencia letal de una columna. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía contenida, una promesa de violencia controlada, que era infinitamente más aterradora que la furia desbocada de su agresor. Desde la distancia, Javier Serrano era una silueta de poder absoluto, tallada en la oscuridad de un traje italiano hecho a medida que no ocultaba la constitución atlética y letal de su cuerpo. Su rostro, de rasgos duros y elegantes, permanecía impasible, una máscara de control forjada en años de disciplina y brutalidad. No había en él ostentación alguna, su autoridad no residía en joyas ni en gestos grandilocuentes, sino en la economía de sus movimientos y en la intensidad de una mirada que parecía capaz de despojar al mundo de sus secretos. A su lado, dos hombres de apariencia igualmente impecable y peligrosa permanecían en un estado de alerta discreta, sus ojos barriendo el entorno, listos para ejecutar cualquier orden con una eficiencia silenciosa. Serrano no pronunció una sola palabra. Sus ojos se encontraron con los del empresario por un instante fugaz, un destello de acero frío que bastó para helarle la sangre al hombre. Luego, un gesto casi imperceptible, un leve movimiento de cabeza hacia sus guardaespaldas fue suficiente. En un parpadeo, los dos hombres se movieron con una fluidez coordinada y letal. No hubo forcejeo ni gritos, simplemente envolvieron al empresario, uno a cada lado, y lo guiaron hacia una salida lateral con una firmeza que no admitía réplica. El hombre desapareció del vestíbulo como si se lo hubiera tragado la tierra, su humillación pública borrada por una demostración de poder mucho más profunda y definitiva. El vacío que dejó el empresario fue llenado por un silencio aún más tenso. Los pocos huéspedes que habían presenciado la escena desviaron la mirada, sumergiéndose de repente en sus conversaciones o en la pantalla de sus móviles, cómplices mudos de un poder que era mejor no reconocer. Alba se quedó inmóvil en medio del vasto espacio, con la mano aún suspendida en el aire, la marca roja en su muñeca latiendo al ritmo acelerado de su corazón. Sentía cientos de ojos invisibles sobre ella, pero solo era consciente de uno, el del hombre que seguía observándola desde la distancia, el epicentro de la quietud que ahora la envolvía como una mortaja. Entonces, él comenzó a caminar hacia ella. El sonido de sus zapatos de cuero, caros y pulidos, resonó en el mármol con una cadencia deliberada y tranquila. Cada paso, un golpe de martillo contra el silencio. Alba sintió un impulso primario de retroceder, de huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Una nueva clase de miedo la paralizó, un temor más antiguo y cerebral que el que había sentido antes. No era el miedo a la violencia física, sino al escrutinio implacable de aquel hombre, a la sensación de estar siendo evaluada, pesada y juzgada por una balanza cuyos criterios desconocía por completo. El mundo se había reducido a la distancia que se acortaba entre ellos. Cuando se detuvo frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, Alba tuvo que alzar la vista para encontrarse con sus ojos. Eran de un color oscuro e indescifrable, y no reflejaban ni lujuria ni compasión. Su mirada no recorrió su cuerpo, ni se detuvo en su rostro asustado. Se clavó directamente en sus ojos, buscando algo en las profundidades de su alma con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un instante, tras la frialdad de su expresión, Alba creyó percibir una fisura, una cicatriz invisible, el eco de una herida antigua que reconoció la suya. Era una vulnerabilidad tan fugaz y bien oculta que dudó de haberla visto. A pesar del terror que le atenazaba la garganta, Alba no bajó la mirada. El desafío no fue consciente, sino una reacción instintiva de su dignidad herida, el último bastión de su ser que se negaba a doblegarse. Sostuvo su escrutinio con una mezcla de miedo y una extraña calma, dejando que él viera la verdad de lo que era, una mujer asustada pero no rota, vulnerable pero no débil. En ese silencio cargado de electricidad, sintió que él no solo la veía, sino que la comprendía de una forma perturbadora y profunda.
Vio la injusticia que había sufrido y, más importante aún, vio el fuego intacto de sus principios ardiendo bajo el miedo. Javier Serrano apartó la vista de ella y se volvió ligeramente hacia el hombre que se había acercado en silencio a su espalda, su lugarteniente. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave y desprovista de emoción, un murmullo que cortó el aire con la precisión de un bisturí. No se dirigió a Alba, pero cada palabra era para ella, sobre ella. «Llevadla a mi suite», ordenó, sin inflexión alguna. No era una pregunta ni una sugerencia. Era un veredicto, un acto de posesión tan absoluto e irrevocable como el que acababa de ejecutar sobre su agresor. La frase quedó suspendida en el aire, sellando su destino. El mundo de Alba se inclinó sobre su eje. La orden no sonó como una amenaza de abuso, sino como algo mucho más complejo y peligroso. Era la reclamación de un objeto raro y valioso, un rescate que era en sí mismo una forma de captura. Sintió como el pánico y una extraña y retorcida sensación de seguridad luchaban en su interior. ¿La estaba salvando o la estaba enjaulando? Los hombres de Serrano se acercaron a ella. Sus movimientos eran respetuosos pero firmes, dejando claro que no tenía opción. No la tocaron, pero su mera proximidad era una barrera invisible que la separaba del resto del mundo, encerrándola en la órbita de su nuevo y desconocido dueño. Sin una segunda mirada, Javier Serrano se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo por un pasillo oscuro con la misma facilidad con la que había aparecido. No dejó tras de sí un rastro, solo el eco de su voz y una presencia imborrable que se adhirió a la piel de Alba como el frío. Se quedó sola, flanqueada por dos sombras silenciosas, en medio de un vestíbulo que de repente le pareció un escenario extraño. La humillación del empresario había terminado, pero Alba comprendió con una certeza helada que su verdadera prueba acababa de comenzar, en el silencio de una suite de lujo que prometía ser su santuario y su prisión. La suite presidencial era un universo de silencio y maderas nobles, un santuario de poder suspendido sobre las luces de Madrid. Alba permanecía de pie en el centro del salón, sintiéndose tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jardín de mármol. No la había tocado, ni siquiera se había acercado demasiado. Javier Serrano se limitaba a observarla desde el otro lado de la estancia, junto a un ventanal que enmarcaba la noche, con un vaso de whisky en la mano que no probaba. Su escrutinio no era lascivo, sino analítico, casi clínico, como si estuviera descifrando un código antiguo. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que se podía palpar, una mezcla de miedo, gratitud y una peligrosa curiosidad que comenzaba a florecer en el pecho de Alba. Él se movió por fin, depositando el vaso en una mesa con un sonido sordo y preciso. Su caminar era el de un depredador en su propio territorio, sin prisa, sin vacilación. Se detuvo frente a un mueble bar y sirvió un vaso de agua que le ofreció con un gesto neutro. Alba lo aceptó, sus dedos temblorosos rozando los suyos por una fracción de segundo, un contacto accidental que envió una descarga eléctrica a través de su piel. No era un gesto de seducción, sino de una extraña y retorcida cortesía. «Beba», dijo él, y su voz, por primera vez dirigida directamente a ella, fue más una orden que una sugerencia. Ella obedeció, el agua fría un ancla a la realidad en medio de la vorágine de irrealidad que la envolvía. No la retuvo mucho más tiempo. Después de un silencio que se alargó durante una eternidad, uno de sus hombres la acompañó hasta un coche negro que la esperaba en la entrada de servicio del hotel. El trayecto de vuelta a Lavapiés fue un viaje entre dos mundos. Al cerrar la puerta de su pequeño apartamento, Alba se apoyó contra ella, exhalando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La seguridad de sus cuatro paredes le pareció de repente frágil, permeable. La memoria de la suite, el olor a cuero y ozono y, sobre todo, la intensidad de la mirada de Javier Serrano se habían adherido a ella como una segunda piel. No la había amenazado, pero sentía que algo le había sido arrebatado esa noche, su anonimato, su invisibilidad. Los días siguientes fueron una tortura de hipervigilancia. Cada sombra en la calle, cada coche que reducía la velocidad a su paso, cada rostro desconocido en el metro se convertía en una posible extensión del mundo de él. Intentó sumergirse en su rutina, en la familiaridad de sus traducciones, pero las palabras de otros sonaban huecas, insignificantes. El incidente en el hotel la había marcado, no solo por la humillación, sino por el rescate.
Había sido salvada por una fuerza más oscura y arbitraria que la había atacado. Esta paradoja la consumía, un dilema moral que no sabía cómo resolver. ¿Cómo se agradece a un monstruo por haberte protegido de otro? La gratitud y el miedo se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Una semana después, mientras trabajaba en una cena de gala en el Casino de Madrid, lo volvió a ver. Estaba en un reservado, rodeado de hombres de rostro adusto, su figura una isla de quietud en medio del bullicio elegante. No la miró directamente, pero Alba sintió su presencia como un cambio en la presión del aire. Durante toda la noche fue consciente de él, cada movimiento suyo en su campo de visión periférica era una distracción magnética. Su profesionalidad se resquebrajó por primera vez, tartamudeó al traducir una cifra, sus manos temblaron ligeramente al servir el agua. Se sentía expuesta, un insecto bajo el microscopio de un coleccionista impasible. Aquello no era una coincidencia, él la estaba observando. Javier Serrano, desde la penumbra de su mesa, la observaba. Veía la forma en que su espalda se mantenía recta a pesar del cansancio, la manera en que su rostro se concentraba en su trabajo, ignorando las miradas condescendientes de los comensales. Veía en ella un eco de una integridad que él había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar del poder. Su presencia en su vida era una anomalía, un riesgo innecesario, pero no podía evitarlo. Era como un hombre sediento que encuentra un manantial de agua pura en medio de un desierto de sangre y traición. Sabía que acercarse a ella era contaminarla, pero la necesidad de presenciar esa pureza, aunque fuera a distancia, se había convertido en una obsesión silenciosa y peligrosa. El conflicto interno lo carcomía. Su mundo se regía por reglas de control absoluto y desapego emocional. Los sentimientos eran una debilidad, un arma que sus enemigos podían usar en su contra. Y Alba era un sentimiento andante. Su vulnerabilidad era un reclamo, su coraje silencioso un desafío a su cinismo. Cada vez que la veía, una parte de él, una parte que creía muerta y enterrada junto a su pasado, se removía. Quería protegerla, no solo de los peligros externos, sino de sí mismo. Pero la atracción era un imán, una fuerza gravitacional que lo arrastraba hacia ella, amenazando con hacer colapsar el universo ordenado y brutal que había construido a su alrededor. La siguiente manifestación de su vigilancia fue más directa. Una tarde, al salir del edificio de oficinas donde acababa de terminar una reunión, se encontró con su antiguo jefe, el señor Jiménez. El hombre, resentido por su partida, la acorraló en la acera, su voz un siseo de reproches y veladas amenazas. Justo cuando el miedo comenzaba a atenazar a Alba, un coche negro se detuvo junto a ellos con un chirrido suave. La ventanilla trasera bajó, revelando a uno de los hombres de Serrano. No dijo nada, solo miró a Jiménez. Fue suficiente. El exjefe palideció, balbuceó una disculpa y se escabulló como una rata. Alba se quedó sola en la acera, con el corazón desbocado, atrapada entre el alivio y un terror aún mayor. Esa noche no pudo dormir. La protección de Serrano era una jaula invisible cuyas barras se estrechaban a su alrededor. No podía vivir así, sintiendo una marioneta en el teatro de un hombre poderoso. Tomó una decisión desesperada. A la mañana siguiente, utilizando la tarjeta de visita que el conserje del Palace le había dado discretamente la noche del incidente, un gesto instigado por Serrano, lo supo entonces, llamó y exigió una reunión. Para su sorpresa, se la concedieron. Lo esperó en la cafetería de un hotel discreto, un territorio neutral que, sin embargo, se sentía como el centro de la telaraña de él. La espera fue una agonía, cada minuto una prueba a su resolución. Cuando él llegó, el murmullo de la cafetería pareció disminuir. Se sentó frente a ella, pidiendo 2 cafés sin consultarla. Su presencia era abrumadora, llenaba el espacio, consumía el aire. Alba reunió todo su coraje y lo miró a los ojos. «Quiero que me deje en paz», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Él la estudió en silencio, sus ojos oscuros insondables. «Ayer estaba en problemas», respondió él, su tono tranquilo y razonable, lo que la enfureció aún más. «No necesito su protección, puedo cuidarme sola». Una sombra de algo parecido a una sonrisa, triste y amarga, cruzó sus labios por un instante. «¿De verdad lo cree?», preguntó, y la pregunta no fue una burla, sino una constatación funesta. La conversación se estancó en un punto muerto, un duelo de voluntades sostenido por miradas y silencios. Ella se levantó para irse, incapaz de soportar más la tensión. «No he terminado», dijo él, su voz aún baja, pero con un filo de acero que la detuvo en seco.
Él también se puso de pie y al moverse para bloquearle el paso, su mano rozó la de ella. Fue un contacto fugaz, la calidez de su piel contra la suya, pero el impacto fue devastador. Ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por la corriente que fluyó entre ellos, un reconocimiento tácito de algo que ninguno de los dos quería admitir. El miedo de Alba se mezcló con un anhelo confuso y vertiginoso. Retiraron las manos como si se hubieran quemado. El momento de vulnerabilidad compartida se rompió, pero algo había cambiado para siempre. El muro entre ellos se había agrietado. Para recuperar el control, él jugó su carta más cruel y a la vez más íntima. «Sé lo de la deuda de su padre», dijo suavemente. «Sé quiénes eran sus socios. Hombres como Ricardo Valdés, el que la agredió. Hombres que prosperan con la ruina de gente honesta». Alba sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había expuesto su herida más profunda, la motivación secreta de toda su vida. Se sentía completamente desnuda, su alma expuesta a la mirada de aquel hombre. «Yo puedo encargarme de ellos», continuó él, su voz una promesa seductora y venenosa. «Puedo limpiar el nombre de su padre, puedo devolverle lo que le robaron, solo tiene que pedírmelo». La oferta quedó suspendida en el aire, un pacto con el diablo envuelto en un gesto de justicia. Era todo lo que ella había deseado, la solución a todos sus problemas, pero sabía el precio. Aceptar su ayuda significaría cruzar una línea moral, entrar voluntariamente en su mundo de sombras del que nunca podría regresar. La tentación era inmensa, una ola que amenazaba con arrastrarla, ahogando sus principios en un mar de conveniencia y venganza. El dilema la desgarró por dentro. El deseo de justicia para su padre luchaba contra el instinto de autopreservación. Miró a Javier Serrano y por primera vez no vio solo a un jefe de la mafia, sino a un hombre marcado por sus propias cicatrices, un ángel caído que le ofrecía una redención envenenada. El poder que él irradiaba no solo provenía de la violencia, sino de su capacidad para entender y manipular los deseos más profundos del corazón humano. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era el miedo que él le inspiraba, sino la fascinación, la extraña empatía que sentía por el monstruo que veía su propia alma herida. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, la sensación de ser observada regresó, pero esta vez era diferente. No era la presencia protectora y controladora de los hombres de Serrano. Era algo más furtivo, más hostil. Un coche oscuro la siguió durante varias calles, manteniendo una distancia prudente pero inconfundible. Al llegar a su portal, vio una figura de pie en la sombra al otro lado de la calle, un hombre cuyo rostro no pudo distinguir, pero cuya intención se sentía como un viento helado. El mundo de Serrano, con sus enemigos y sus reglas sangrientas, había encontrado su dirección. Ya no era una espectadora, se había convertido en un objetivo. Paralizada por el pánico, se quedó inmóvil frente a la puerta de su edificio, sin atreverse a entrar, sin atreverse a huir. Las palabras de Serrano resonaron en su mente. ¿De verdad lo cree? La respuesta era un no rotundo y aterrador. Su independencia era una ilusión, su fortaleza una frágil defensa contra depredadores mucho más grandes que un simple empresario fracasado. El mundo real, el que se movía bajo la superficie de la civilidad, la había encontrado. Se dio cuenta de que, al atraer la atención de Javier Serrano, había encendido un faro en la oscuridad, y ahora otras criaturas de la noche se sentían atraídas por su luz. Justo en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido. Con dedos temblorosos respondió, llevándose el aparato al oído. No escuchó un hola, ni una presentación, solo una voz grave y urgente, la misma voz que le había ofrecido un vaso de agua y un pacto imposible, ahora despojada de toda calma. «No se mueva», ordenó Javier Serrano desde el otro lado de la línea, su tono tenso, inmediato. «No abra la puerta, no mire atrás, estoy llegando».
Y en esa frase, Alba comprendió que su destino ya no le pertenecía, estaba irremediablemente atado al del hombre que era, al mismo tiempo su captor y su única salvación. El sonido de un motor potente desgarrando la noche fue la primera señal. Un sedán negro, de líneas afiladas y cristales tintados, apareció al final de la calle como una pantera de acero, devorando el asfalto con una urgencia controlada. Frenó en seco junto a la acera, las luces de los faros barriendo la fachada del edificio y atrapando a la figura en la sombra en su haz de luz, revelando a un hombre de rostro anónimo y ojos vacíos. La puerta del conductor se abrió y de ella emergió Javier Serrano. No llevaba abrigo, solo el impecable traje oscuro que parecía ser su segunda piel. No era el jefe de la mafia en su trono de poder, sino un hombre movido por una fuerza primaria, su calma habitual sustituida por una tensión letal que emanaba de cada músculo. La figura en la sombra no huyó. En su lugar, un segundo hombre salió de un portal cercano, ambos moviéndose con una confianza depredadora hacia Alba. Eran profesionales, no matones de poca monta. Serrano no dudó. En 2 largos y rápidos pasos se interpuso entre ella y los atacantes, dándole la espalda, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo humano. Fue un acto instintivo, una ruptura fundamental de su código más sagrado, nunca exponerse, nunca mostrar una debilidad. Y Alba, en ese instante, se convirtió en su debilidad más visible y peligrosa. El aire se cargó de una violencia inminente. Un duelo silencioso librado en el espacio de unos pocos metros, bajo la luz anaranjada de una farola solitaria. En ese momento, algo se rompió dentro de Alba. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero fue superado por una oleada de rabia protectora. No por ella misma, sino por él. Vio su espalda, una barrera solitaria contra la oscuridad, y comprendió el sacrificio que estaba haciendo. Su mundo de silencio y obediencia se hizo añicos. Dio un paso al frente, saliendo de detrás de su protección para colocarse a su lado, un gesto pequeño, irracional y suicida. Su voz, temblorosa pero clara, cortó la tensión. «Dejadle en paz», dijo. No fue un ruego, sino una orden, la primera orden que daba en su vida, dirigida a las sombras en nombre del hombre que era, a la vez, su mayor amenaza y su único refugio. Serrano giró la cabeza levemente, sus ojos oscuros clavándose en ella por una fracción de segundo. No había ira en su mirada, sino un desconcierto profundo, casi doloroso. La locura de su gesto, su absurda valentía, lo desarmó más que cualquier amenaza. Había esperado lágrimas, pánico, sumisión. No esperaba lealtad. No esperaba que esa mujer, a la que había arrastrado a su mundo de peligros, eligiera ponerse a su lado frente a la muerte. En ese instante la vio de verdad, no como un reflejo de su propia inocencia perdida, sino como una fuerza en sí misma, una luz tan intensa que se negaba a ser extinguida. Y sintió, por primera vez en décadas, un miedo puro y abrumador a que esa luz se apagara. Con la mirada aún fija en ella, su decisión se solidificó. Se volvió hacia los 2 hombres, su rostro una máscara de furia helada. No sacó un arma. Su poder no residía en el metal, sino en el conocimiento y el terror que su nombre inspiraba. Pronunció una sola palabra, un apellido, el nombre de su rival, el hombre al que servían. Lo dijo en voz baja, casi un susurro, pero la palabra resonó en la calle silenciosa como una sentencia de muerte. Decidle a Moretti que ha cometido su último error. Los 2 asesinos se quedaron paralizados, el reconocimiento y el miedo desfigurando sus rostros. No hubo más amenazas, dieron media vuelta y se desvanecieron en la noche, no derrotados, sino advertidos por una autoridad superior. La calle quedó sumida en un silencio repentino y absoluto. La amenaza se había evaporado, pero la energía del enfrentamiento permanecía en el aire, vibrando entre ellos. Alba temblada, no de frío, sino por la descarga de adrenalina.
Javier Serrano no se movió. Permaneció de espaldas a ella, su cuerpo aún tenso, los hombros rígidos. Alba podía oír su respiración, ligeramente más rápida de lo normal, la única prueba de que el hombre de hielo también sentía. El mundo exterior había desaparecido. Solo existían ellos dos, solos en una isla de asfalto, rodeados por el eco de una violencia que los había unido y cambiado para siempre. El peligro físico había pasado, pero el peligro emocional acababa de alcanzar su punto álgido. Lentamente se giró para mirarla. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, alivio, furia, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando heridas, asegurándose de que estaba intacta. Entonces, su mano, grande y sorprendentemente cálida, se alzó con una lentitud casi reverencial hasta rozar su mejilla. No fue una caricia, sino un anclaje, un intento desesperado de confirmar que la realidad, que ella, seguía intacta. El contacto fue una explosión silenciosa, un cortocircuito en el sistema de ambos. A través de la piel, Alba sintió el temblor contenido de sus dedos, la confesión de un miedo que sus labios jamás admitirían. A través de ese toque, Alba lo vio todo. Vio al niño que se vio obligado a convertirse en monstruo, las cicatrices que ocultaba bajo capas de poder y control, y la aterradora verdad de que su propia seguridad se había convertido en el único principio que él no estaba dispuesto a sacrificar. Ya no sentía miedo de él, sentía una empatía profunda y dolorosa, un deseo de proteger al hombre que acababa de arriesgar su imperio para protegerla a ella. Comprendió que su acto de desafío no había sido para salvarlo a él, sino para salvar la parte de sí misma que se negaba a dejarlo solo en la oscuridad. Había cruzado su propia línea moral, no por conveniencia, sino por una conexión que trascendía la lógica. Para Javier, el contacto con la piel suave de ella fue una revelación y una condena. Al tocarla, no solo sintió su fragilidad, sino la magnitud de su propia transgresión. Había permitido que alguien se convirtiera en su centro de gravedad, y ahora el universo entero giraba en torno a ella. Su acto de protegerla no había sido una estrategia, sino una necesidad visceral, una rendición incondicional de su alma. Se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, no como el rey del submundo, sino como un hombre desesperadamente solo, que había encontrado algo demasiado puro para su mundo y demasiado vital como para dejarlo ir. La redención y la ruina, se dio cuenta, tenían exactamente el mismo rostro. Retiró la mano como si la piel de Alba quemara, rompiendo el contacto, pero el puente entre ellos ya estaba construido. El aire estaba espeso con todo lo que no se decía, con la certeza de que nada volvería a ser como antes. Él había roto su código por ella. Ella había encontrado su voz para defenderlo. Se miraron en la noche de Madrid, dos extraños de mundos opuestos que acababan de sellar un pacto sin palabras, un pacto forjado en el miedo y la lealtad. El silencio que cayó entre ellos no era de paz, sino el pesado y sagrado silencio que sigue a un juramento de sangre. La puerta de su portal se cerró tras él con un sonido sordo y definitivo, un portazo al universo que acababan de compartir en la acera. Javier no la acompañó hasta su apartamento, se detuvo en el umbral, un espacio neutro entre su mundo y el de ella. Antes de irse, se volvió, y la luz amarillenta del pasillo talló sombras en su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más cansado. «Olvida esta noche, olvida mi nombre», dijo, y su voz, despojada de toda emoción, era una losa de hielo. «Es la única manera de que sigas con vida». No esperó una respuesta, se dio la vuelta y su silueta fue engullida por la noche, dejando a Alba sola en un silencio tan profundo y absoluto que le zumbaba en los oídos, un vacío donde un instante antes había existido un escudo humano. Apoyada contra la madera fría de la puerta, Alba sintió que sus piernas cedían. El lugar en su mejilla donde sus dedos la habían rozado ardía como un estigma,
una marca invisible que la separaba para siempre de la mujer que había sido esa mañana. La secuencia de la noche se repetía en su mente en un bucle tortuoso. La amenaza, la espalda de él como una muralla infranqueable, la vulnerabilidad en sus ojos, el toque que lo había confesado todo. Comprendió con una claridad brutal que su intervención no había sido un rescate, sino una sentencia. Al salvarla, Javier Serrano la había señalado, la había convertido en el único punto frágil de su armadura. Y su única solución, la única estrategia que conocía, era amputar esa debilidad de raíz, aunque el corte le desgarrara el alma. Los días que siguieron se convirtieron en una larga y silenciosa vigilia. Alba escrutaba cada sombra desde su ventana, sobresaltándose con el sonido de cada coche que frenaba en su calle. Pero no hubo nada, ni una llamada, ni una presencia discreta, ni una señal. Javier Serrano se había desvanecido tan completamente como si solo hubiera sido una alucinación febril. La ciudad, antes un telón de fondo vibrante para su soledad, ahora le parecía un desierto de hormigón y apatía. Una lluvia fina y persistente se instaló sobre Madrid, velando el cielo con una cortina gris que parecía un reflejo de su propio estado de ánimo. Cada gota que golpeaba el cristal era un recordatorio del tiempo que pasaba, marcando el ritmo de una ausencia que se hacía cada vez más insoportable. En los periódicos, que hojeaba con una mezcla de pavor y necesidad, leía entre líneas. No había titulares explícitos, solo noticias breves en las páginas de sucesos sobre ajustes de cuentas en distritos industriales, incendios en almacenes de dudosa reputación y la desaparición de un conocido abogado vinculado a los negocios de la noche. El apellido Moretti apareció una vez, ligado a una investigación por blanqueo que se había reactivado súbitamente. Alba entendió. Él no solo la había alejado para protegerla, se había sumergido en las profundidades más oscuras de su mundo para cazar a los lobos que habían olido su rastro. Estaba librando una guerra por ella, una guerra silenciosa y sangrienta de la que ella solo percibía los ecos lejanos, como el retumbar de una tormenta al otro lado de las montañas. Una mañana, con la determinación que nace de la desesperación, tomó una decisión irrevocable. Redactó su carta de renuncia y la envió por correo certificado. No podía volver a ese mundo de lujo hipócrita, no podía prestar su voz a hombres como los que casi la destruyen. Cada palabra que tradujera se sentiría como una traición al sacrificio silencioso. Cortar ese lazo era el único acto de control que le quedaba, una forma de alinear su vida exterior con la convulsión que había transformado su interior. Al sellar el sobre, sintió que no solo abandonaba una profesión, sino que cerraba la puerta a una identidad que ya no le pertenecía, abrazando un exilio autoimpuesto en la tierra de nadie que era ahora su vida. Su apartamento, que siempre había sido su refugio, se convirtió en una celda de recuerdos. El silencio ya no era pacífico, sino un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban el sonido de su voz y la intensidad de su mirada. Pasaba horas sentada junto a la ventana, observando la vida anónima de Lavapiés, sintiéndose como una fantasma en su propia existencia. El reloj de la cocina, cuyo tic-tac nunca antes había notado, ahora parecía martillar cada segundo de soledad. La distancia entre su pequeño balcón y el resto del mundo se le antojaba un abismo insalvable. Estaba a salvo, sí, pero la seguridad tenía el sabor amargo del aislamiento más absoluto, una paz comprada al precio de haberse quedado sin nada por lo que luchar. Poco a poco, el dolor agudo de la pérdida comenzó a transformarse en una lucidez melancólica. Dejó de esperar una señal y empezó a comprender la lógica brutal de su silencio. Su alejamiento no era un acto de abandono, sino la forma más pura y cruel de protección que él podía ofrecerle. Era el lenguaje de un hombre que solo sabía amar a través del poder y el sacrificio. Aceptar esa verdad fue dolorosa, pero también liberadora. La rabia y la confusión dieron paso a una empatía inmensa por el monstruo que había elegido la soledad de su trono oscuro para mantener a salvo la única luz que había encontrado. Su amor, se dio cuenta, estaba destinado a vivirse en la ausencia, a existir en la distancia que los mantenía a ambos con vida. Encontró trabajo en una pequeña librería de viejos cerca del Rastro, el sueño que una vez le pareció inalcanzable. Encontró trabajo en una pequeña librería de viejos cerca del Rastro, el sueño que una vez le pareció inalcanzable.
El olor a papel y a tiempo detenido reemplazó los perfumes caros y el aroma a codicia. Sus días transcurrían en una calma monacal, ordenando libros, atendiendo a clientes silenciosos, moviéndose en un mundo de historias escritas por otros. Era una vida de tono sepia, una existencia pacífica, pero desprovista de la vibrante intensidad que él había traído consigo. A veces, al pasar la mano por el lomo de un libro antiguo, recordaba el tacto de su piel, y el contraste entre la seguridad de su presente y la peligrosa vitalidad de su pasado le oprimía el corazón con una nostalgia tan dulce como insoportable. Pasaron las semanas, y la violencia soterrada de la ciudad pareció calmarse. Una tarde, mientras recogía el periódico que alguien había olvidado en una silla, vio una pequeña noticia en la sección de economía. El imperio inmobiliario de Ricardo Valdés se había derrumbado por completo, arrastrado por deudas impagables y la súbita retirada de todos sus inversores. La causa oficial era una mala gestión. Pero Alba sabía la verdad. Era un cabo suelto, una afrenta que no había quedado sin castigo. Fue el último gesto de Javier, un eco final de su protección enviado desde las sombras, un mensaje silencioso que le decía que aunque invisible, él nunca había dejado de vigilarla. La deuda de honor estaba saldada. Esa noche, de pie junto a su ventana, contempló las luces de un Madrid que por fin parecía en paz. Ya no lo buscaba en las sombras ni esperaba su regreso. El vínculo entre ellos persistía, no como una promesa de futuro, sino como una cicatriz interna, una verdad imborrable grabada en su alma. Él le había devuelto su vida, pero se había llevado consigo la capacidad de vivirla con indiferencia. El silencio ya no era un vacío, sino un espacio lleno de todo lo que nunca se dirían, el eco de una despedida que resonaría para siempre, la prueba de que algunas almas están destinadas a tocarse una sola vez, para luego pasar el resto de la eternidad protegiéndose desde la distancia. Había pasado un año. Un ciclo completo de estaciones había teñido de ocres, blancos y verdes los árboles de Madrid, pero el paisaje interior de Alba permanecía en una melancólica quietud. Había encontrado su refugio en la librería, un santuario de silencio y papel donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más amable. La deuda de su padre era un fantasma del pasado, y su vida, por fin, le pertenecía. Sin embargo, en las noches de lluvia, cuando el olor a tierra mojada se colaba por la ventana, la ausencia de él se convertía en una presencia física, un hueco en el aire a su lado. Aquella tarde de diciembre, un impulso inexplicable la llevó a desviarse de su camino habitual, guiando sus pasos hacia la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, un lugar de una belleza solemne y expuesta que siempre había evitado. La plaza estaba casi desierta, envuelta en la bruma fría del atardecer. La silueta del palacio se recortaba contra un cielo de plomo, y las estatuas de los reyes godos parecían centinelas de un reino olvidado. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie, solo, junto a la barandilla que da a los jardines de Sabatini, con las manos en los bolsillos de un abrigo oscuro que el viento agitaba a su alrededor. No miraba el palacio ni el paisaje, miraba al vacío, con esa inmovilidad de depredador en reposo que Alba recordaba con una claridad dolorosa. Era él, el mismo hombre, la misma aura de poder y soledad, pero había algo diferente en la línea de sus hombros, una carga que parecía haberse hecho más pesada, la fatiga de un rey que ha ganado su guerra, pero ha perdido su reino. Su corazón se detuvo, y luego se desbocó en un ritmo salvaje y desordenado. Por un instante pensó en dar media vuelta, en huir y preservar la frágil paz que tanto le había costado construir. Pero sus pies se negaron a obedecer. Se quedó inmóvil, observándolos desde la distancia, una figura anónima entre las sombras de los soportales. Y entonces, como si hubiera sentido el peso de su mirada a través del aire helado, él levantó la cabeza. Sus ojos la encontraron al instante, sin sorpresa, sin vacilación, como si una parte de él nunca hubiera dejado de buscarla en cada multitud. La distancia entre ellos se convirtió en un hilo tenso y vibrante, un puente invisible sobre el que cruzaron un año de silencio, miedo y anhelo. Él no se movió. Su rostro, impasible como siempre, fue por un instante un libro abierto solo para ella. Alba vio la tormenta que se agitaba tras la calma de sus ojos, el reconocimiento, el alivio de verla a salvo,
el dolor de la distancia que él mismo había impuesto. No hubo sonrisa, no hubo un saludo. Su redención no necesitaba palabras. Lentamente alzó una mano y se tocó el pecho, justo sobre el corazón, un gesto mínimo, casi imperceptible para cualquier otro, pero que para ella fue una confesión absoluta. Era un juramento silencioso, la confirmación de que ella seguía allí, guardada en el único lugar que sus enemigos nunca podrían alcanzar. Era su forma de decir que el sacrificio había merecido la pena. Las lágrimas que Alba había contenido durante un año se deslizaron por sus mejillas, calientas y liberadoras. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Le devolvió el gesto con un leve asentimiento, una aceptación de su pacto silencioso, una despedida que era también un agradecimiento eterno. Él sostuvo su mirada un segundo más, grabando su rostro en su memoria, y luego, con la misma deliberada lentitud con la que había aparecido en su vida, se dio la vuelta y se marchó, su figura disolviéndose en la creciente oscuridad de la noche. Se fue sin mirar atrás, dejándola no con un final, sino con una certeza. El monstruo no había sido domesticado, había aprendido a amar de la única manera que sabía, protegiendo su luz desde la más absoluta de las sombras. Alba se quedó allí hasta que el frío la hizo temblar, pero ya no sentía el peso de la soledad. Se sentía completa. Su historia no tendría un final de cuento, pero había encontrado algo más profundo, la prueba de que incluso en el corazón más oscuro puede anidar la redención, y que el amor más verdadero a veces no consiste en aferrarse, sino en dejar ir. Ambos habían cambiado, marcados para siempre por el eco de un vínculo forjado en el peligro y la dignidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder de la redención silenciosa, dale a me gusta, compártela y cuéntanos en los comentarios qué es para ti el verdadero sacrificio. Suscríbete para no perderte ni un instante de emoción, porque algunas almas no están destinadas a caminar juntas, sino a vigilarse eternamente desde orillas opuestas del mismo río.